La reina del Fénix. El despertar de Elena Vidal. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? Imagina esto. Estás sentada en la primera fila del desfile más exclusivo de la Semana de la Moda de París. Las luces se atenúan, la música se intensifica. A tu lado, tu marido millonario está engreído, con el brazo alrededor de su joven amante, que posa para las cámaras. Ellos creen que este es su momento, su coronación en el mundo de la élite. Creen que estás a 1000 kilómetros de distancia, una esposa olvidada en una jaula dorada y silenciosa. Lo que no saben es que cada luz, cada modelo, cada hilo de seda en esta sala te responde a ti. Esto no es su coronación, es una ejecución, y tú tienes el hacha. Quédate hasta el final, porque la historia de Elena Vidal es una clase magistral de renacimiento. ¡Bienvenidos! Si la justicia épica te conmueve, dale un me gusta a este video ahora mismo y suscríbete al canal para más relatos de empoderamiento. 1. El gancho. El hook impactante. La noche estaba destinada a ser deslumbrante, pero para una mujer se convirtió en una herida que cortó más profundo que cualquier cuchillo. Bajo los cegadores candelabros de la gala amanecer más prestigiosa de Madrid, el multimillonario Adrián Conde entró pavoneándose con una mujer de la mitad de la edad de su esposa, con el brazo alrededor de su cintura, como si ella fuera la joya de la corona de su imperio. Las cámaras parpadearon, los periodistas garabatearon, y los susurros se propagaron como fuego por el salón de baile. Él sonrió con la arrogancia de un hombre que pensaba que el mundo le pertenecía. Pero en casa, su esposa embarazada, Elena Vidal, luchaba contra las lágrimas, sus manos temblando mientras se agarraba el vientre. Solo unas horas antes, ella había planchado su esmoquín con cuidado, creyendo que se dirigía a una importante reunión de la junta directiva. Ella lo besó para despedirse, con la esperanza de que pudiera volver a tiempo para compartir la cena. En cambio, vio cómo la traición se desarrollaba en tiempo real, transmitida en vivo en las páginas sociales y los canales de chismes. Su marido no estaba en una reunión. Estaba exhibiendo a su amante ante el mismo mundo que una vez gobernaron juntos. Elena había sacrificado todo por este hombre: su carrera como prometedora diseñadora de moda, su independencia, su voz. Renunció a sus sueños para apoyar su ascenso, eligiendo el amor por encima de la ambición. Y ahora, en el mismo momento en que llevaba a su hijo, él la descartaba como si fuera noticia de ayer. El dolor era insoportable. Sin embargo, la humillación era peor. Los amigos enviaban mensajes de texto de condolencia. Los tabloides la etiquetaban como la esposa lamentable. Y en un titular cruel, una columna de chismes se burlaba del futuro de Conde, no de su pasado. La amante, Carla León, lucía radiante con un vestido carmesí, su sonrisa burlona, su mano descansando audazmente en el pecho de Adrián. Ella se acercó, susurrando algo que lo hizo reír a carcajadas, resonando en el salón de baile. Él se deleitaba en el espectáculo. Quería que Elena viera, que se sintiera pequeña, que entendiera que ya no le importaba quién supiera de su traición. En ese momento exacto, el mundo de Elena se rompió en pedazos. Tenía 6 meses de embarazo. Estaba exhausta y aterrorizada por su futuro. El hombre en el que una vez confió con todo su corazón le estaba mostrando al mundo que ella ya no importaba. Sin embargo, en lo profundo de ella, algo se agitó. No era solo ira. Era el despertar de una fuerza que había enterrado durante años.
ella no sería silenciada. Ella no sería destruida. Mientras las cámaras continuaban capturando la orgullosa exhibición de Adrián, Elena se sentó sola en su vasto y vacío ático, mirando el resplandor de las luces de la ciudad. Sus lágrimas se habían secado, reemplazadas por algo mucho más peligroso: resolución. El mundo podría verla como rota, pero pronto sabrían la verdad. Adrián pensó que estaba escribiendo su final, pero lo que realmente había hecho era encender el fuego para su mayor comienzo, porque esta historia no se trataba de un hombre que traicionó a su esposa. Se trataba de una mujer que se levantaría de las cenizas de la humillación para recuperar su poder, su dignidad y su futuro. Y pronto, cuando se pusiera de pie frente a la misma multitud que una vez la compadeció, el aplauso pertenecería no a él, sino a ella. Y nadie, ni Adrián, ni Carla, ni la multitud brillante, estaba preparado para la tormenta que Elena estaba a punto de desatar. 2. El fuego dormido. Antes de la traición, Elena Vidal no era solo una esposa. Era una soñadora, una creadora, una mujer que una vez creyó en la magia tejida a través de la tela y las puntadas. Nacida en un barrio tranquilo de Madrid, Vallecas, creció viendo a su madre coser vestidos hasta altas horas de la noche para ganar dinero extra. Mientras otros niños jugaban con muñecas, Elena jugaba con retazos de tela, convirtiéndolos en vestidos en miniatura para sus modelos de papel. Para cuando estaba en la escuela secundaria, ya había diseñado su primera colección: un puñado de vestidos cosidos con tela de segunda mano, pero rebosantes de originalidad. Sus profesores la llamaron prodigio. Ganó una beca para la prestigiosa escuela de diseño IED, Instituto Europeo de Design. Allí floreció. Los profesores elogiaron su ojo para los detalles, su capacidad para combinar el minimalismo moderno con la narración emocional a través de la ropa. Elena no solo diseña moda, dijo una mentora una vez. Ella diseña sentimientos. Tenía sueños de lanzar su propia marca, sueños que la hacían trabajar hasta el amanecer, esbozando patrones, impulsada por café instantáneo y una determinación inquebrantable. Entonces Adrián Conde entró en su vida. Era mayor, seguro de sí mismo, deslumbrante de una manera que hacía que su corazón tropezara. Aún no era multimillonario, pero su ambición irradiaba como una tormenta. Vio en Elena no solo belleza, sino lealtad, y para una joven que había crecido anhelando estabilidad, eso era intoxicante. Cuando le dijo que podía construir un imperio y la quería a su lado, ella le creyó. Creyó tan firmemente que puso su carrera en pausa, eligiendo ser la esposa que lo apoyaba, el cimiento sobre el que su imperio podía ascender. Durante años, Elena vivió tranquilamente a la sombra de Adrián. Renunció a ofertas de trabajo de las principales casas de moda. Dejó de asistir a galas donde los diseñadores se mezclaban. Dejó de mostrar sus bocetos. Incluso dejó de hablar de sus sueños. En cambio, se dedicó a su hogar, a ser la anfitriona perfecta, la esposa perfecta. Cuando se enteró de que estaba embarazada, pensó que era la pieza faltante de felicidad que ambos necesitaban. Imaginó construir una familia, llenar su frío ático de calidez. Pero a medida que su vientre crecía, Adrián se distanció. Pasó más noches en cenas de negocios, más fines de semana fuera en viajes de trabajo. Cuando Elena intentó acercarse a él, la apartó con excusas. «Te preocupas demasiado. Así funcionan los negocios», decía. Pero en su corazón, ella lo sabía. Simplemente no quería enfrentarlo.
La debilidad de Elena era su esperanza. Se aferró a la imagen del hombre con el que se había casado, el hombre que una vez le susurró promesas al oído. Se convenció de que él volvería a ella, que una vez que llegara el bebé, todo cambiaría. Se dijo a sí misma que los sacrificios que había hecho, la carrera que abandonó, los años que perdió, no fueron en vano. Y sin embargo, la realidad era implacable. En las mismas noches en que ella luchaba contra las náuseas y el insomnio, él se reía en habitaciones empapadas de champán con otra mujer. Mientras ella cosía cuidadosamente diminuta ropa de bebé en su ático, él regalaba joyas a su amante. El mundo la veía como la esposa tranquila y frágil, y ella también comenzó a creerlo. Pero había algo que nadie, ni siquiera Adrián, entendía. Elena pudo haber enterrado sus sueños, pero nunca los destruyó. El fuego dentro de ella solo estaba durmiendo, esperando la chispa. Y esa chispa, cruel como fue, había venido de la traición. La mujer que Adrián creía débil estaba a punto de recordar quién era realmente. Y una vez que Elena recordara su verdadero yo, nada ni nadie podría detenerla. 3. La humillación y el primer sketch. Madrid siempre había sido un escenario para el poder. Su horizonte brillante contaba historias de ambición, traición y renacimiento. En el corazón de todo se encontraba la Gala Amanecer, un evento anual donde los multimillonarios competían no con acciones o tratos, sino con quién podía brillar más. Ese año, el salón de baile del Hotel Ritz de Madrid se transformó en un reino de riqueza. Candelabros dorados goteaban luz sobre suelos de mármol pulido. Camareros con guantes blancos llevaban bandejas de champán y un cuarteto de cuerda llenaba el aire con Mozart. Se suponía que era una noche de generosidad, una recaudación de fondos para la educación infantil. En cambio, se convirtió en la escena del acto más desvergonzado de Adrián Conde. Vestido con un esmoquín Armani a medida, Adrián entró con Carla León del brazo. Las cámaras parpadearon, capturando cada segundo de la traición. Carla vestía un vestido escarlata que parecía desafiar a la propia sala. Los invitados jadearon, susurraron y giraron la cabeza. Todos sabían que Adrián estaba casado. Todos sabían que Elena estaba en casa, esperando a su hijo. Sin embargo, allí estaba él, orgulloso y sin vergüenza, tratando la gala como su teatro personal. La atmósfera era asfixiante en su ironía. Los candelabros brillaban, pero los susurros eran crueles. Pobre Elena, siseó una mujer detrás de su abanico. Imagínate que te dejen embarazada. Otra sonrió. Finalmente ascendió de categoría. Ella nunca encajó de todos modos. Los chismes se extendieron como la pólvora, quemando el nombre de Elena mucho antes de que ella supiera el alcance total de la humillación. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, su ático se cernía sobre Madrid como una fortaleza de cristal. Desde el exterior, era la perfección. Ventanales, muebles de diseño, un jardín en la azotea que nadie usaba. Pero por dentro, hacía frío. El silencio de las habitaciones era ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj de diseño en la pared. Elena se sentó sola, en un sofá de terciopelo, su teléfono brillando con interminables actualizaciones sobre la gala. Cada imagen, cada titular era otro cuchillo en su pecho. El ático nunca se había sentido como un hogar. Era el monumento de Adrián a sí mismo, decorado por profesionales, pulido para la prensa, pero vacío de calidez. Elena recordó las innumerables noches que había intentado llenarlo de vida, cocinando cenas,
colocando flores en las mesas, tarareando mientras esbozaba diseños. Pero Adrián siempre llegaba a casa demasiado tarde, demasiado cansado o demasiado distraído. Ahora, mientras miraba fijamente el comedor vacío, se dio cuenta de que la casa nunca le había pertenecido. Había pertenecido a su ego. El contraste entre los dos escenarios no podía haber sido más marcado. En la gala, Adrián se regocijaba en los aplausos, las risas y la envidia de sus compañeros. En el ático, Elena luchaba contra la soledad, el miedo y la traición. Él tenía el foco del mundo, mientras que ella solo tenía sombras, y sin embargo, en esas sombras, algo poderoso estaba despertando. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo exterior, la ciudad parecía burlarse de ella. Pero Elena se susurró a sí misma, casi como un voto: este no será el final de mi historia. Los candelabros podrían cegar, los chismes podrían picar, pero ella todavía tenía su corazón, su hijo y un talento que el mundo había olvidado. La gala sería recordada por la arrogancia de Adrián. Sí, pero pronto, otra gala, otro escenario, serían recordados por el ascenso de Elena. Y cuando llegara ese día, la misma ciudad que la compadeció se pondría de pie y aplaudiría su nombre. 4. El fuego y el desafío público. Adrián Conde siempre prosperó con el poder. Para el mundo, era la imagen perfecta de un multimillonario hecho a sí mismo, agudo, encantador, intocable. Construyó su imperio sobre una ambición despiadada, tragándose pequeñas firmas tecnológicas, remodelando mercados y manipulando cada oportunidad que se le presentaba. Pero detrás de la sonrisa pulcra y los smoking caros, vivía un hombre que anhelaba la validación más que el amor. El éxito no era suficiente para Adrián. Necesitaba alardear de él, humillar a los demás, sentirse más grande haciendo que otra persona se sintiera pequeña. Carla León fue el premio más reciente de su colección. A sus 26 años, era hermosa de la manera que exigía atención. Cabello negro largo, piel impecable y una figura esculpida para alfombras rojas. Sabía exactamente cómo usar su belleza. Una vez había sido su asistente, tomando notas en las reuniones, trayendo café, escuchando en silencio mientras Adrián se jactaba de cerrar acuerdos multimillonarios. Lentamente, aprendió lo que le complacía: obediencia mezclada con admiración. Y Adrián, intoxicado por su energía juvenil y su adulación astuta, la dejó acercarse más y más hasta que ya no fue solo una asistente. En la gala, eran inseparables. Adrián la presentó a los miembros de la junta como si ya fuera su esposa. Se rió demasiado fuerte de sus bromas, colocó su mano con demasiada firmeza en su cintura y le susurró al oído con una ternura que ya no le daba a Elena. Carla interpretó su papel a la perfección, lanzando sonrisas, fingiendo estar abrumada por el mundo glamuroso al que ahora pertenecía. Pero en el fondo, no solo estaba enamorada de Adrián, estaba enamorada de su imperio. La arrogancia de Adrián lo cegó ante el daño que estaba causando. Pensó que exhibir a Carla frente a la élite de Madrid lo haría parecer poderoso, intocable. Lo que no se dio cuenta fue que cada susurro, cada ceja levantada, estaba tallando grietas en su imagen cuidadosamente elaborada. Los inversores se preguntaron si había perdido la disciplina. Los colegas susurraron sobre su juicio. Sin embargo, Adrián desestimó todo. Que hablen,
le dijo a Carla mientras chocaban copas de champán. Quisieran ser yo. Carla sonrió, pero tenía su propia agenda. No se contentaba con ser solo la amante. Quería el nombre de Adrián, su anillo, su fortuna. Quería borrar a Elena por completo. Para ella, Elena no era más que una sombra, débil, lamentable, olvidada. Carla se había convencido de que si Adrián descartaba a su esposa una vez, podía borrarla para siempre. Subestimó la tranquila fuerza de Elena, y ese error de cálculo resultaría fatal para sus planes. De vuelta en el ático, Adrián se había vuelto más cruel con el paso de los meses. Desestimó las preguntas de Elena con palabras hirientes. «Deja de actuar como una niña», le espetaba cada vez que ella preguntaba dónde había estado. Cuando ella le mostró la pequeña ropa que había cosido para su hijo por nacer, él se encogió de hombros. «Podemos comprar ropa mejor. No pierdas el tiempo». Cuando ella lloró, él le dijo que estaba siendo dramática. A sus ojos, Elena se había vuelto invisible. Ese fue su mayor error, porque la mujer que desestimó como frágil estaba a punto de levantarse de una manera que ni él ni Carla podían imaginar. Por ahora, sin embargo, Adrián creía que era intocable. Pensó que la amante a su lado lo hacía parecer más joven, más poderoso. Pensó que Elena estaba acabada. Pensó que la traición no tenía consecuencias. Pero el imperio del que estaba tan orgulloso estaba a punto de temblar, y la mujer que subestimó estaba a punto de convertirse en su mayor perdición. Los susurros de la traición habían sido suficientes para herirla, pero el momento de humillación pública grabó cicatrices de las que Elena pensó que nunca se curaría. Sucedió 3 días después de la gala, en lo que debería haber sido un almuerzo ordinario de la junta directiva de Conde Inversiones. Elena había sido bienvenida allí una vez, como la esposa de Adrián, la mujer tranquila que estaba a su lado mientras él cerraba tratos. Ahora su invitación había llegado más por lástima que por respeto, y casi no fue. Pero algo en su corazón le dijo que necesitaba enfrentar la verdad de frente, sin importar lo doloroso que fuera. Llegó con un sencillo vestido azul marino. Su vientre era inconfundible, su cabello recogido en un moño pulcro. Llevaba una carpeta de bocetos en su bolso, no porque planeara mostrarlos, sino porque necesitaba tener algo de sí misma cerca. Al entrar en el reluciente salón de banquetes, el aire cambió. Las cabezas se giraron, los ojos se entrecerraron. Las conversaciones se redujeron a tonos apagados. Elena conocía esas miradas. Eran las mismas que usaban las mujeres cuando olían sangre en el agua. Y luego lo vio. Adrián estaba cerca del podio, con una copa de champán en la mano, su brazo orgullosamente alrededor de Carla. Ella no estaba allí solo como una cita esta vez. Estaba sentada en la silla que solía ser de Elena, la silla destinada a la esposa. La risa de Carla resonó, aguda y cortante, como si se burlara de Elena desde el otro lado de la sala. Adrián la vio y, por una fracción de segundo, algo parpadeó en sus ojos. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? No, era molestia. Caminó lentamente, arrastrando a Carla con él, y se dirigió a Elena frente a los miembros de la junta. «Elena», dijo, su tono frío y ensayado. «No te esperaba aquí. Deberías estar en casa descansando». Las palabras cortaron más profundo que los cuchillos. Descansando, como si fuera una reliquia frágil, no deseada e innecesaria. Ella trató de mantenerse firme, susurrando. «Vine a apoyarte, Adrián». Pero Carla se inclinó con una sonrisa, su perfume abrumador, y agregó. «No te preocupes, Elena. Yo lo cuidaré».
La sala estalló en toses incómodas y risas forzadas. Los miembros de la junta miraron sus zapatos. Nadie la defendió. Nadie detuvo la crueldad que se desarrollaba a la vista de todos. Elena sintió que sus mejillas ardían. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negó a llorar delante de ellos. Apretó los puños. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos, recordándose a sí misma que todavía existía, que era más que su lástima. Luego vino el golpe final. Adrián levantó su copa, tocándola para pedir silencio. «Señoras y señores», anunció, «me gustaría presentarles a Carla León. Ella se unirá a nosotros como la nueva cara de la división filantrópica de Conde Inversiones». Besó la mejilla de Carla mientras los flashes de los teléfonos y las cámaras iluminaban la sala. Elena se quedó congelada. La división de la que hablaba había sido su proyecto, su idea, lo único que había construido con él. Ahora se la entregaban a su amante como un regalo de fiesta. La humillación fue completa. Su identidad como su socia, su papel como su esposa, incluso sus contribuciones a su imperio, todo borrado en una sola declaración pública. Pero mientras los aplausos resonaban huecos a su alrededor, Elena se dio cuenta de algo extraordinario. El mismo momento destinado a destruirla había encendido algo feroz dentro de ella. La traición le había quitado todo, pero también le había quitado el miedo. Se dio la vuelta y salió de la sala, con la espalda recta, el corazón pesado, pero viva, con una nueva resolución. Lo que Adrián pensó que era su final, era en realidad solo el comienzo de su venganza. Momento de interactuar. Si fueras Elena, después de esta humillación pública, ¿habrías abandonado el diseño para concentrarte solo en el bebé? ¿O habrías usado tu arte como arma? Dinos tu estrategia. 5. Durante el ascenso de Ave Fénix. Esa noche, Elena regresó al ático en silencio. Las luces de la ciudad brillaban fuera de las ventanas, pero se sentían como un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Dejó caer su bolso sobre el suelo de mármol y se hundió en el sofá. Su cuerpo temblaba, su pecho pesado con el peso de la humillación. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente invisible, como una sombra que pasaba por habitaciones que una vez le pertenecieron. Su teléfono zumbaba sin cesar. Artículos, publicaciones de chismes, comentarios en redes sociales, cada uno más hiriente que el anterior. Carla brilla como la nueva reina de Conde, pobre esposa abandonada embarazada. Ella trató de guardar el teléfono, pero las voces se aferraron a ella como cadenas. Se acurrucó, abrazando su vientre, susurrando disculpas al niño que llevaba dentro. «Lo siento mucho», lloró, con la voz quebrándose. «Quería que tuvieras un padre. Quería que fuéramos una familia». Las lágrimas vinieron en oleadas, ahogando su fuerza. Pasaron las horas. Intentó comer, pero no pudo tragar. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el brazo de Adrián alrededor de Carla. Veía la sonrisa en su rostro. Veía al mundo aplaudir mientras su propia vida se hacía añicos. El dolor no era solo traición, era borrado. Era la cruel sensación de ser reemplazada antes de que se fuera. A medianoche, se tambaleó hasta la guardería que había comenzado a preparar. Pequeñas ropas que ella misma había cosido colgaban ordenadamente en pequeños percheros de madera. Una cuna estaba en la esquina, cubierta con una colcha que ella había cosido a mano, cada cuadrado con un recuerdo, un pedazo de su esperanza. Tocó la tela y se derrumbó de nuevo, deslizándose al suelo. «¿Qué voy a hacer?», susurró.
¿Cómo te criaré? ¿Cómo sobreviviremos? Su mente dio vueltas. Pensó en dejar la ciudad, desaparecer en algún pueblo pequeño donde nadie supiera su nombre. Pensó en retirarse para siempre, dejando que Adrián y Carla tuvieran su imperio mientras ella vivía en silencio. Por un breve y aterrador momento, incluso pensó en rendirse por completo, de rendirse a la oscuridad que presionaba contra su pecho. Pero entonces sucedió algo inesperado. El bebé pateó. Un movimiento pequeño y repentino desde el interior de su útero, suave pero poderoso. Elena se congeló, con las lágrimas aún corriendo, su mano presionada contra su vientre. El bebé pateó de nuevo, como si le recordara: «Estoy aquí. No estás sola». En ese frágil momento, la desesperación se rompió. Lloró más fuerte, pero las lágrimas se sintieron diferentes, menos como ahogarse, más como una limpieza. Ella susurró: «Está bien, te escucho, seguiré luchando, por ti». Aún así, la noche se prolongó. Se quedó en el suelo de la guardería hasta el amanecer. Su cuerpo le dolía, sus ojos hinchados por el llanto. La ciudad se despertó afuera. Los taxis tocaban la bocina. La gente se apresuraba a ir al trabajo. La vida avanzaba sin ella. Para Elena, el tiempo se había detenido. Pero en lo profundo de su interior, debajo del agotamiento y el miedo, una pequeña brasa de fuerza se había encendido. Este fue su punto más bajo, el momento en el que casi se rompe por completo, y sin embargo, también fue el momento en el que la supervivencia susurró más fuerte que la rendición. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero Elena se levantaría de nuevo, y cuando lo hiciera, el mundo que se rió de ella se vería obligado a escuchar. La luz del sol de la mañana se derramó a través de las ventanas del ático, proyectando largas sombras sobre los fríos suelos de mármol. Elena se levantó de la guardería, su cuerpo pesado por una noche de llanto, su espíritu fracturado. No esperaba nada del día, solo más titulares burlándose de ella, más silencio de Adrián. Pero el destino tenía una forma de plantar milagros en el suelo más oscuro. Comenzó con un golpe en la puerta. Elena dudó, secándose los ojos hinchados antes de abrir. Allí estaba Mario Torres, una de las figuras más esquivas de la industria de la moda de Madrid. No era un diseñador cualquiera, era un magnate multimillonario que había construido un imperio de la alta costura. Su nombre inspiraba respeto en París, Milán y Madrid. Elena lo había conocido una vez, hacía años, cuando todavía era estudiante en el IED. En aquel entonces, había sido un crítico invitado en su exhibición de fin de curso. Se había detenido en su colección. Se había quedado más tiempo de lo esperado y le había susurrado: «Tienes algo raro, no lo desperdicies». Ahora, aquí estaba él, parado en su puerta con ojos que parecían ver a través de su quebranto. «Elena», dijo en voz baja, «pareces un infierno, pero escuché que has pasado por ello». Su primer instinto fue la vergüenza. Quería cerrar la puerta, ocultar su vientre hinchado, sus manos temblorosas, su vergüenza. Pero Mario no se inmutó. Entró como si perteneciera allí. Su mirada escaneó el ático sin vida. Luego notó la carpeta de bocetos que ella había dejado en el sofá. La recogió, hojeando las páginas. «¿Son tuyos?», preguntó. Elena dudó. Su voz apenas un susurro. «Sí, no son nada. Solo dibujos viejos». «¿Nada?». Su tono se agudizó. «Esto es visión. Esto es fuego. Estás sentada aquí ahogándote en la lástima mientras el mundo ni siquiera sabe el brillo que estás ocultando». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Lo dejé todo. Adrián me quería en casa. No quería que diseñara. Y ahora es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Mario dejó los bocetos con firmeza. Todavía estás viva. Todavía estás respirando. Y si eres inteligente, dejarás de dejar que ese hombre te defina. ¿Quieres venganza? ¿Quieres dignidad? Entonces muéstrale al mundo quién es realmente Elena Vidal. Lanza tu propia línea. Recupera todo lo que te robó. Las palabras cayeron como un trueno en su pecho. Lanzar su propia línea. Sonaba imposible, incluso ridículo. Estaba embarazada de 6 meses, arruinada y con el corazón roto. Pero los ojos de Mario ardían con convicción, como si viera algo en ella que ella aún no podía ver en sí misma. Aún temblando, Elena susurró: «No puedo hacerlo sola». «No lo harás», replicó Mario. «Te ayudaré. Te daré un estudio, un equipo, lo que necesites. Pero la visión tiene que venir de ti. El coraje tiene que venir de ti». Por primera vez en meses, Elena sintió que su corazón latía con algo más que desesperación. ¿Podría ser posible? Podría levantarse de nuevo, no como la esposa descartada de Adrián, sino como su propia mujer. Ella colocó su mano sobre su vientre, sintiendo el ritmo constante de la vida dentro de ella. Quizás esta era su oportunidad, no solo para sobrevivir, sino para renacer. Mario se inclinó más cerca, su voz una promesa baja. «Recuerda esto, Elena. La mejor venganza no son las lágrimas, es el éxito. Haz que te mire mientras el mundo te aplaude». Y en ese instante, la esposa rota se convirtió en una mujer al borde de la transformación. La tormenta dentro de ella ya no era dolor, era el comienzo del fuego. 6. La reclamación del trono. La semana siguiente marcó un punto de inflexión en la vida de Elena. Durante días había mirado las palabras de Mario resonando en su mente. La mejor venganza no son las lágrimas, es el éxito. Al principio se sentían demasiado pesadas para llevarlas. Todavía estaba exhausta, todavía magullada por la traición. Pero mientras se sentaba en la guardería rodeada de ropa de bebé, a medio terminar, un nuevo pensamiento se abrió paso en su corazón. ¿Y si tenía razón? ¿Y si pudiera levantarme de nuevo? Elena comenzó con el acto más simple. Desempacó su vieja máquina de coser del armario de almacenamiento. El polvo se aferró a sus esquinas, un recordatorio silencioso de los años que había estado olvidada. La colocó en la mesa del comedor y pasó las manos por la superficie familiar. Los recuerdos regresaron. Noches en su dormitorio de estudiante esbozando colecciones. Mañanas en la escuela de moda criticada por profesores. La prisa de la tela entre sus dedos. Esa vida se había sentido como si perteneciera a otra persona. Ahora estaba decidida a hacerla suya de nuevo. Las primeras puntadas fueron temblorosas. Sus manos tiritaban. Sus ojos se nublaron por las lágrimas de fatiga. Pero con cada presión del pedal, cada zumbido de la máquina, algo dentro de ella cobró vida de nuevo. Empezó poco a poco. Un vestido para ella, lo suficientemente suelto para su embarazo, lo suficientemente elegante como para recordarle que era más que una esposa descartada. Cuando se lo probó, parada frente al espejo, no vio lástima. Vio posibilidad. Mario la visitaba a menudo, comprobando su progreso. Nunca ofreció lástima, solo honestidad sin rodeos. Esa costura está torcida. «Hazlo de nuevo», decía, tirándole un trozo de tela. Al principio, ella se erizó, avergonzada, pero pronto se dio cuenta de que su crítica no era crueldad. Era creencia. La presionó porque sabía que podía hacerlo mejor. Al final de la segunda semana,
Elena había llenado el comedor del ático con bocetos, muestras de tela y prendas a medio terminar. Por primera vez desde la traición de Adrián, el silencio del apartamento no era aplastante. Estaba lleno del ritmo de la creación. Aún así, el viaje estaba lejos de ser fácil. Elena luchó contra las náuseas matutinas, los tobillos hinchados y las noches de insomnio. Hubo momentos en los que quiso rendirse, momentos en los que se echó a llorar en la máquina, pero cada vez colocaba su mano sobre su vientre y le susurraba a su hijo por nacer: «Lo estamos haciendo juntos. Te prometo que no seremos derrotados». El rumor se extendió en voz baja. Una antigua compañera de clase del IED se pasó para ayudar, conmovida por la determinación de Elena. Pronto se unieron dos viejos amigos más, ofreciendo sus habilidades a cambio de nada más que lealtad. Un pequeño equipo comenzó a formarse a su alrededor, no por dinero u obligación, sino por la creencia en quien ella era. Elena eligió un nombre para su línea: Ave Fénix Alta Costura. Simbolizaba el renacimiento, el fuego de las cenizas, la fuerza nacida de la traición. Cada boceto que creó llevaba ese tema: vestidos fluidos con cortes audaces, ropa de maternidad que celebraba a las mujeres en lugar de esconderlas, diseños que hablaban de resiliencia. Cada puntada era una declaración. No estoy rota, me estoy levantando. Una noche, mientras estaba de pie frente a sus diseños fijados en las paredes, Mario entró en silencio. Estudió las piezas. Sus labios se curvaron en la más pequeña de las sonrisas. «Ahora te pareces a ti misma de nuevo», dijo. Por primera vez en meses, Elena le devolvió la sonrisa. Ya no se sentía como la esposa descartada de Adrián. Se sentía como Elena Vidal, diseñadora, madre, superviviente. Y mientras la ciudad de afuera seguía chismorreando sobre su caída, ella se estaba preparando en secreto para el comienzo de su triunfo. 7. El desafío en la pasarela. La ciudad bullía con rumores de la nueva y glamurosa vida de Adrián Conde, pero en las sombras, Elena Vidal estaba tejiendo su propio futuro. A estas alturas, el comedor del ático se había transformado en un estudio. Rollos de tela se apoyaban contra las paredes, bocetos cubrían el suelo y maniquíes permanecían como testigos silenciosos envueltos en piezas de su renacimiento. Cada día comenzaba con tobillos hinchados, náuseas matutinas y agotamiento. Pero cada noche terminaba con otra prenda terminada, un paso más cerca de la libertad. Mario cumplió su promesa. Presentó a Elena a una pequeña pero leal red de costureras y becarios que admiraban su coraje. Trabajaron en silencio, sin fanfarria, porque el secreto era vital. Si Adrián se enteraba de lo que estaba haciendo, intentaría aplastarlo antes de que floreciera. Elena lo conocía demasiado bien. Su ego no podría sobrevivir a su éxito. Su colección creció pieza por pieza. Había vestidos en rojos y dorados audaces, inspirados en el fuego. Había elegantes diseños de maternidad que redefinían lo que significaba ser madre. No oculta, sino poderosa. Cada creación estaba cosida con su historia, traición, desamor y la determinación de levantarse de todos modos. Ella llamó a la línea renacer. Cuanto más trabajaba, más volvía su confianza. Sin embargo, con la confianza llegó el miedo. A altas horas de la noche, las dudas se colaban en su mente. ¿Y si a nadie le importa? ¿Y si me humillo de nuevo? ¿Y si Adrián tiene razón y no soy nada sin él? Ella paseaba por el ático, mirando el horizonte, con el corazón acelerado. Luego, como siempre, su bebé pateaba.
anclándola. Por nosotros, susurró. Tengo que hacer esto. Mario la instó a dar el siguiente paso. Un desfile. No un gran espectáculo en la Semana de la Moda. Todavía no. Sino algo íntimo, exclusivo. Lo suficientemente poderoso como para encender susurros en las habitaciones correctas. Aseguró un loft escondido en Soho, Madrid. Sus paredes de ladrillo visto y sus grandes ventanas ofrecían el telón de fondo crudo perfecto. La fecha se fijó para dentro de 4 semanas. Las invitaciones serían escritas a mano, enviadas solo a editores, influencers e inversores seleccionados que valoraran la autenticidad por encima del brillo. La preparación fue agotadora. Elena trabajó hasta que le salieron ampollas en las manos, equilibrando las citas prenatales con interminables pruebas. Algunas noches se desplomaba en el suelo, llorando de agotamiento, solo para levantarse al amanecer. Su equipo admiraba su perseverancia, susurrando entre ellos que estaban presenciando no solo el nacimiento de una colección, sino el renacimiento de una leyenda. Aún así, los obstáculos se cernían. Un proveedor retiró repentinamente los pedidos de tela. Se rumoreaba que la gente de Adrián los presionó. Un inspector de la sala casi cierra el loft después de una denuncia anónima. Elena reconoció las tácticas al instante. Adrián no estaba ciego. Había escuchado susurros y ya estaba intentando sabotearla. Pero en lugar de romperla, su interferencia avivó su fuego. Si tiene miedo, significa que estoy haciendo algo bien, le dijo a Mario una noche, con los ojos encendidos. Se acercó el día del desfile. Los vestidos estaban alineados en perchas, como soldados listos para la batalla. Elena estaba parada en medio del loft, su vientre lleno y su corazón acelerado. Miró su reflejo en un espejo de cuerpo entero. Cansada. Sí, pero radiante con algo que no había visto en años. Propósito. Esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de reclamar su nombre, su pasión, su dignidad. La traición, que una vez la aplastó, ahora era el hilo que cosía su futuro. Y cuando llegó la noche del desfile, Elena Vidal ya no sería la esposa olvidada. Sería la diseñadora que el mundo no podría ignorar. La noche del desfile llegó como una tormenta que se gestaba en el horizonte. El loft en Soho había sido despojado hasta los huesos, dejando ladrillo visto, suelos de hormigón pulido y grandes ventanas que enmarcaban el horizonte brillante. Largas filas de velas se alineaban en la pasarela. Su luz parpadeante proyectaba un brillo dorado. Los invitados llegaron en elegantes coches negros. Los susurros los seguían al entrar. No estaban allí para otra gala corporativa o un llamativo espectáculo de multimillonarios. Estaban allí para algo raro, algo susurrado, pero aún no visto. Detrás del escenario, las manos de Elena temblaban mientras ajustaba el vestido final. Tenía 8 meses de embarazo, su cuerpo pesado, sus tobillos hinchados. Todos los médicos le habían dicho que fuera más despacio, que descansara, pero ella se negó. Este no era solo un desfile, era su renacimiento. Caminen erguidas, les dijo a las modelos. Cada paso que den no es solo por mí, es por cada mujer que ha sido silenciada. Su equipo trabajó como un pequeño ejército, sujetando telas, ajustando el cabello, susurrando palabras de aliento. Mario se paró junto a la entrada, saludando a editores y compradores con una sonrisa que insinuaba secretos. Había prometido protegerla de la duda, pero el momento le pertenecía solo a ella. Cuando las luces se atenuaron, se hizo el silencio.
Una sola nota de violín inquietante atravesó el aire, y luego, las modelos comenzaron a caminar. El primer vestido fue de rojo fuego. Su tela fluía como lava fundida, simbolizando la destrucción y el renacimiento. La audiencia jadeó, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Luego, vino un vestido de maternidad dorado, elegante y sin disculpas, modelado por una mujer visiblemente embarazada. Los murmullos recorrieron la multitud. Esto era audaz, radical, un desafío directo a una industria que a menudo borraba a las mujeres en el momento en que se convertían en madres. Cada pieza contaba una historia, la traición cosida en resiliencia, el desamor esculpido en belleza. Vestidos con cortes afilados que rompían con la tradición, vestidos con bordados cosidos a mano que susurraban supervivencia. La colección no era solo moda, era testimonio. En la primera fila se sentaron rostros importantes, editores de Vogue y Harper's Bazaar, inversores de París, socialités de Milán. Susurraban, garabateaban, tomaban fotos. Sus expresiones cambiaban de la curiosidad al asombro. Elena, oculta entre bastidores, sintió que se le tensaba el pecho. «Me ven», pensó. Por primera vez en años, la veían, pero el shock de la noche no fue solo para el mundo de la moda. Hacia la mitad del desfile, cuando una modelo salió con un impresionante vestido azul medianoche, Elena vislumbró una figura familiar deslizándose en la parte trasera del loft. Adrián Conde. No estaba en la lista de invitados, pero, por supuesto, los hombres como él no necesitaban una. Carla se aferró desesperadamente a su brazo, su sonrisa afilada como una cuchilla, pero incluso ella no pudo ocultar su inquietud cuando la audiencia estalló en aplausos después de cada diseño. Los ojos de Adrián se clavaron en la pasarela. Luego se dirigieron a Elena, de pie en el borde. Por primera vez en su matrimonio, ella no se inmutó bajo su mirada. Se mantuvo más alta, más fuerte. La mujer suave que una vez descartó, ahora reemplazada por una fuerza que él no podía controlar. Su mandíbula se tensó. Su mano se cerró en un puño mientras se daba cuenta. Elena no estaba rota. Se estaba levantando, y el mundo estaba mirando. El final llegó. Un vestido de pura seda blanca bordado con fénix dorados ardientes, modelado por la propia Elena. La sala se quedó en silencio cuando ella salió a la pasarela, su vientre prominentemente visible bajo la tela brillante. Caminó lentamente, cada paso una declaración de que no era una víctima, sino una superviviente, no olvidada, sino inolvidable. A mitad de la pasarela, Elena lo vislumbró. Adrián había volado a París. Carla se aferraba desesperadamente a su lado. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula se apretó. La misma mujer que había humillado en Madrid ahora estaba al mando del escenario de París, y el mundo se inclinaba ante ella. La sonrisa de Carla vaciló cuando la audiencia se puso de pie, aplaudiendo, vitoreando, coreando el nombre de Elena. Elena no se inmutó. Pasó junto a ellos sin mirarlos, con la cabeza en alto, cada paso suyo una declaración. No me posees. Nunca lo hiciste. Al final de la pasarela, el teatro estalló. El aplauso tronó. Los vítores resonaron. Algunos miembros de la audiencia incluso lloraron. Elena hizo una reverencia, con las lágrimas brillando en sus propios ojos, su mano descansando instintivamente en su vientre. No solo estaba presentando una colección, estaba presentando su supervivencia, su fuerza, el futuro de su hijo. En ese momento, París la coronó no solo como diseñadora, sino como un símbolo,
Y mientras Adrián se sentaba congelado en las sombras, la mujer que traicionó se convirtió en la estrella que el mundo de la moda nunca olvidaría. 8. El Rally del Fénix. Al amanecer, Madrid bullía con un nombre: Elena Vidal. El desfile, que había comenzado en un loft, tranquilo, con solo un puñado de editores e inversores, se había convertido en el titular de todos los principales medios de comunicación. El Fénix se levanta. La impresionante colección de Elena Vidal enciende el mundo de la moda, de esposa traicionada a diseñadora visionaria. El renacimiento de una mujer. Las fotos de Elena caminando por la pasarela con su vestido dorado de fénix inundaron las redes sociales. Los blogueros de moda lo llamaron el debut más auténtico de la década. Los influencers reproducían clips de la diseñadora embarazada, haciendo su reverencia mientras la audiencia se levantaba para aplaudir. Lo que debería haber sido una pequeña muestra íntima se había convertido en un momento cultural. Y en cada artículo, en cada susurro, había una verdad tácita. La traición de Adrián Conde había dado a luz a una leyenda. En su ático, Elena se sentó a la mesa del comedor con una taza de té, revisando la cobertura. Por primera vez en meses, sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos cansados. No era ingenua. Sabía que esto era solo el comienzo, que se avecinaban batallas más duras. Pero por una mañana preciosa, se permitió sentirse orgullosa. Su bebé pateó suavemente, como si aplaudiera con el mundo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la oficina de Adrián ardía de tensión. Arrojó el periódico de la mañana sobre su escritorio, con el rostro enrojecido de furia. Carla se cernió cerca, fingiendo no estar nerviosa, pero sus manos temblorosas la delataron. La foto de la portada mostraba a Elena radiante, triunfante, su vientre envuelto en seda bordada con fénix. La leyenda decía: la mujer que se levantó de las cenizas. «Esto es una broma», gruñó Adrián. «La están convirtiendo en una especie de heroína. No es nada sin mí». Pero la verdad era más peligrosa que su ira. Los inversores habían comenzado a llamar, no para felicitarlo, sino para preguntar por Elena. ¿Estaba conectada a Conde Inversiones? ¿Su línea de moda estaría respaldada por sus recursos? Adrián tartamudeó, negándose a admitir que no solo la había abandonado, sino que ella lo había construido todo sin él. Su imagen cuidadosamente elaborada de magnate intocable se estaba resquebrajando. Carla intentó calmarlo. Tuvo suerte. Es solo un desfile. La exageración se desvanecerá. Pero incluso ella sabía que era más que suerte. Había estado allí, en el loft, y había visto la forma en que la audiencia se inclinaba hacia adelante, la forma en que los editores susurraban el nombre de Elena con reverencia. Carla sintió una punzada de miedo. Si Elena seguía ascendiendo, ¿dónde la dejaría eso? Al mediodía, Mario llamó a Elena con noticias que consolidaron su regreso. «París te quiere», dijo simplemente. «Te han invitado a desfilar en la Semana de la Moda la próxima temporada». A Elena se le cortó la respiración. París era el sueño, la cúspide de la ambición de todo diseñador. Y era suyo. Presionó su mano contra su vientre y susurró: «Lo hicimos». Esa noche, mientras se difundían más titulares, la furia de Adrián se convirtió en desesperación. Hizo llamadas telefónicas, moviendo influencias, tratando de sabotear a sus proveedores, de bloquear sus invitaciones. Pero era demasiado tarde. El impulso era imparable. La historia de Elena no era solo moda, era humana. Cada mujer traicionada,
Cada soñadora silenciada se vio reflejada en ella, en Bemaina. En la tranquilidad de su estudio, Elena miró sus bocetos para el futuro. Ya no se sentía como la mujer que pedía migajas de amor. Era una creadora, una luchadora, una madre y una estrella en ascenso. Y mientras Adrián se esforzaba por controlar la narrativa, el mundo ya había elegido a su heroína. Y era Elena Vidal. Adrián Conde no era un hombre que aceptara la derrota. Ver el nombre de Elena escalar los titulares, mientras su propia reputación se deslizaba hacia susurros de ridículo, era insoportable. Había pasado su vida construyendo un imperio, y en una noche, la mujer que descartó se había convertido en un símbolo de resiliencia. Para él, no era solo humillante, era una guerra. En los días siguientes a su desfile de modas, Adrián convocó reuniones con su equipo legal, su personal de relaciones públicas y ejecutivos de confianza. Sus órdenes eran duras y crueles. Averigüen quién la está respaldando, averigüen de dónde viene su financiación, y si no pueden encontrarla, invéntenla. Gritó, golpeando con el puño la mesa de conferencias. Quiero que Elena Vidal sea destruida antes de París. ¿Me oyen? Destruida. Carla se sentó a su lado, sus uñas manicuradas golpeando su copa de vino. Intentó enmascarar su ansiedad con una sonrisa. Cariño, estás exagerando. Fue un desfile. A la gente le encantan las historias tristes, pero pasarán a otra cosa. Pero Adrián no estaba convencido. Había visto la mirada en los ojos de los inversores cuando preguntaron por Elena. Había escuchado la vacilación en las voces de sus socios. Tenían curiosidad por ella. Se inspiraron en ella. Y eso amenazaba todo. Su primer movimiento fue el sabotaje. A través de intermediarios, Adrián presionó a los proveedores de telas para que cortaran los lazos con Elena. Una por una, las llamadas comenzaron a llegar a su estudio. Lo siento, señorita Vidal, no podemos continuar nuestro contrato. Las excusas eran vagas, escasez imprevista, capacidad sobrecargada. Pero Elena sabía de quién era la mano detrás de esto. Cuando eso no la ralentizó, Adrián intensificó la situación. Filtró rumores falsos a la prensa de que Mario solo la estaba ayudando debido a una aventura secreta, que el embarazo de Elena era un truco publicitario, que sus diseños fueron plagiados de una oscura casa europea. Los tabloides se hicieron eco de las historias, salpicándolas en páginas con titulares crueles. Elena los leyó con manos temblorosas. Su estómago se tensó por el estrés. Su equipo la miró con ojos preocupados, pero Mario le dijo con firmeza: «No te atrevas a dejar que te gane. Los rumores se desvanecen. El talento no». La siguiente arma de Adrián fue legal. Sus abogados presentaron una moción alegando que la nueva marca de Elena violaba los derechos de propiedad conyugal, que debido a que ella se había casado con él mientras desarrollaba sus habilidades, él tenía la propiedad parcial de su trabajo. Fue una afirmación desesperada y escandalosa, pero fue suficiente para arrastrarla a los tribunales, para paralizar su progreso, para agotar su energía. En la sala del tribunal, Adrián lució la misma sonrisa engreída que siempre tuvo, como si estuviera convencido de que el sistema se doblegaría ante él. Pero esta vez, Elena no se acobardó. Se paró frente al juez, con el vientre lleno y los ojos afilados, y dijo: «Estos diseños son míos. Mi trabajo, mi visión, mi futuro. Él pudo haber intentado silenciarme, pero no es mi dueño». Sus palabras resonaron en la cámara, enviando una onda a través de la galería. Por un momento, Adrián titubeó. No esperaba que ella se defendiera con tanto fuego, pero su orgullo se endureció de nuevo.
Disfruta de tu pequeña victoria, susurró mientras salían del juzgado. París nunca te dejará entrar. Me aseguraré de ello. Elena pasó junto a él sin inmutarse. Por primera vez, estaba claro. Adrián ya no tenía el control. Estaba en pánico, forcejeando, desesperado. Y cuanto más luchaba, más comenzaba el mundo a verlo no como un magnate poderoso, sino como un hombre aterrorizado de la mujer que traicionó. Y Adrián Conde tenía buenas razones para temer, porque el ascenso de Elena Vidal no había hecho más que empezar. 9. El renacimiento de la arquitecta. Las semanas posteriores a la emboscada legal de Adrián podrían haber aplastado a Elena. Los tabloides se dieron un festín, salpicando su rostro en portadas con titulares como «La esposa del multimillonario es una estafadora» y su embarazo un truco publicitario. Los reporteros se quedaron fuera de su edificio, gritando preguntas crueles cada vez que salía a tomar aire. Los proveedores en los que había confiado para la tela cancelaron contratos uno tras otro. Para el mundo exterior, parecía que estaba acorralada, una mujer frágil, superada por la situación. Pero Elena ya había sobrevivido a algo mucho peor, la noche de la traición. En comparación con eso, los chismes y el sabotaje eran solo ruido. Reunió a su equipo en el estudio una mañana. Su vientre hinchado lideraba el camino mientras se paraba frente a estantes de vestidos a medio terminar. El ambiente era pesado. Sus asistentes evitaban sus ojos, temerosos de expresar lo que todos temían: que Adrián estaba ganando. Pero la voz de Elena atravesó el silencio con sorprendente fuerza. «Escúchenme», dijo con firmeza. «Cree que puede asustarnos. Cree que puede rompernos con rumores y abogados. Pero se equivoca. Esto es más grande que Adrián Conde. Se trata de demostrar que no necesitamos su mundo para sobrevivir. Terminaremos esta colección. Iremos a París. Y cuando lo hagamos, el aplauso ahogará cada mentira que ha intentado decir». Sus palabras encendieron un fuego en la habitación. Las cabezas se levantaron, los ojos se iluminaron, y uno por uno, su equipo asintió. Mario se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, ocultando una sonrisa. Había visto a muchos diseñadores ascender y caer, pero la resiliencia de Elena era algo raro, nacido no de la ambición, sino de la supervivencia. Con los proveedores cortándole el suministro, Elena tuvo que improvisar. Recurrió a pequeñas tiendas de telas locales, obteniendo retazos y restos que otros descartaron como inútiles. Los cosió en audaces diseños de patchwork, transformando la limitación en innovación. Los vestidos parecían crudos, desafiantes, como metáforas vivientes de su viaje. Piezas rotas, renacidas en algo extraordinario. Cuando una revista de chismes la acusó de copiar a otra diseñadora, Elena se negó a emitir una declaración defensiva. En cambio, invitó a un periodista a su estudio, mostrándole su proceso, sus bocetos, sus costuras cosidas a mano. El artículo que salió la semana siguiente invirtió la narrativa. El sabotaje de Conde fracasa. Elena Vidal demuestra que su trabajo es original. Por la noche, cuando el agotamiento amenazaba con romperla, Elena encontraba fuerza en los momentos más pequeños. Se pasaba los dedos por el vientre y le susurraba a su hijo por nacer: «Ya casi llegamos. París nos está esperando». Cada patada, cada aleteo le recordaba por qué no podía rendirse. Mientras tanto, las invitaciones para la Semana de la Moda de París se acercaban. Otros diseñadores se burlaron de la idea de que una recién llegada pudiera tener un impacto. Adrián movió hilos para que la pusieran en la lista negra, pero los rumores sobre su desfile en Soho ya se habían extendido internacionalmente.
Los editores querían ver a la mujer que había caminado por la pasarela embarazada, sin disculpas y poderosa. La curiosidad fue más fuerte que el sabotaje. Mario trajo noticias una noche que sellaron su regreso. «Estás confirmada para París», dijo, colocando la carta oficial en sus manos. Elena trazó el relieve de las letras con dedos temblorosos. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Lo había logrado. Contra los chismes, contra el sabotaje, contra el hombre que quería que la borraran, ella iba a París. Esa noche, Elena se quedó hasta tarde en el estudio, cosiendo hasta que le sangraron los dedos. Las máquinas zumbaban, la ciudad brillaba afuera, y por primera vez se sintió imparable. No solo estaba sobreviviendo a los ataques de Adrián, estaba prosperando gracias a ellos. Su crueldad se había convertido en su combustible, y mientras París esperaba, Elena Vidal estaba lista para mostrarle al mundo que de las cenizas, un fénix siempre se levanta más alto. 10. La reina coronada. La ciudad de la luz había visto innumerables debuts, pero la Semana de la Moda de París nunca había presenciado una historia como la de Elena Vidal. Desde el momento en que su nombre apareció en el calendario, los susurros llenaron el mundo de la moda. ¿La esposa traicionada está desfilando en París? Algunos se rieron, algunos dudaron, pero muchos sintieron curiosidad. ¿Podría realmente estar junto a las leyendas de la alta costura después de solo un desfile clandestino en Madrid? El lugar era un teatro histórico cerca del Sena, transformado en una catedral de estilo. Las columnas de mármol enmarcaban la pasarela, los candelabros goteaban luz como oro derretido y el aire vibraba con expectación. Periodistas de todos los rincones del mundo llenaron los asientos junto a compradores, celebridades y críticos cuyas palabras podían hacer o deshacer una carrera. Detrás del escenario, las manos de Elena temblaron mientras ajustaba el vestido final. Tenía 8 meses de embarazo, su cuerpo pesado, sus tobillos hinchados. Todos los médicos le habían dicho que fuera más despacio, que descansara, pero ella se negó. Este no era solo un desfile, era su renacimiento. «Caminen erguidas», les dijo a las modelos. «Cada paso que dan no es solo por mí, es por cada mujer que ha sido silenciada». Su equipo trabajó como un pequeño ejército, sujetando telas, ajustando el cabello, susurrando palabras de aliento. Mario se paró junto a la entrada, su voz tranquila pero feroz. «No, Elena, te salvaste a ti misma. Ahora ve y muéstrales por qué». Las luces se atenuaron. Se hizo el silencio. Una sola nota de violín inquietante atravesó el aire, y luego las modelos comenzaron su camino. El primer vestido fue una obra maestra de seda negra, cortada con rayas carmesí, que simbolizaban las heridas convertidas en poder. Los jadeos recorrieron la multitud. Cada pieza que siguió llevó el peso del viaje de Elena. Vestidos metálicos cosidos con retazos que simbolizaban la supervivencia. Vestidos blancos fluidos bordados con fénix que representaban el renacimiento. Atrevidas piezas de maternidad que declaraban que la maternidad no era debilidad, sino fuerza. Los críticos garabatearon furiosamente. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala como estrellas. Los murmullos se convirtieron en asombro. Esto no era un desfile por lástima. Esto era genialidad. Y luego, el final. La propia Elena salió, radiante, su vientre prominente debajo de un vestido de oro brillante. El vestido fluía a su alrededor como luz solar fundida, la cola bordada con llamas que parecían bailar mientras caminaba. La multitud se quedó en silencio. Aquí estaba una mujer
de la que el mundo se había burlado, descartado, desahuciado, y sin embargo, aquí estaba, sin disculpas, transformada en arte viviente. A mitad de la pasarela, Elena lo vislumbró. Adrián Conde había volado a París. Carla se aferraba desesperadamente a su lado. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula se apretó. La misma mujer que había humillado en Madrid ahora estaba al mando del escenario de París, y el mundo se inclinaba ante ella. La sonrisa de Carla vaciló cuando la audiencia se puso de pie, aplaudiendo, vitoreando, coreando el nombre de Elena. Elena no se inmutó. Pasó junto a ellos sin mirarlos, con la cabeza en alto, cada paso suyo una declaración. No me posees. Nunca lo hiciste. Al final de la pasarela, el teatro estalló. El aplauso tronó. Los vítores resonaron. Algunos miembros de la audiencia incluso lloraron. Elena hizo una reverencia, con las lágrimas brillando en sus propios ojos, su mano apoyándose instintivamente en su vientre. No solo estaba presentando una colección, estaba presentando su supervivencia, su fuerza, el futuro de su hijo. En ese momento, París la coronó no solo como diseñadora, sino como un símbolo. Y mientras Adrián se sentaba congelado en las sombras, la mujer que traicionó se convirtió en la estrella que el mundo de la moda nunca olvidaría. 11. El legado de la dignidad. Al amanecer, Madrid bullía con un nombre: Elena Vidal. Los clips de la confrontación de Elena con Adrián se volvieron virales, reproducidos en todos los canales de noticias, analizados en artículos y compartidos millones de veces en línea. Por primera vez, el mundo había escuchado su voz sin filtros, sin quebrantos. Ella no solo se había defendido, había declarado su verdad. La gente vitoreó su coraje, pero Elena sabía que el verdadero símbolo de su triunfo esperaba en casa, en la guardería. Su hija, Ava. Una noche, después de otra avalancha de solicitudes de entrevistas, Elena se sentó meciendo a Ava en sus brazos. Los diminutos dedos del bebé se curvaron alrededor de los suyos, su suave respiración constante contra el pecho de Elena. En la tranquilidad de ese momento, Elena se dio cuenta de que todos los aplausos, todos los titulares, todos los elogios, no significaban nada en comparación con esto. La vida que sostenía en sus brazos. Ava no era solo su hija. Era la prueba de que el amor podía crecer incluso a partir de la traición, de que la esperanza podía nacer del desamor. Cuando Mario la visitó a la mañana siguiente, la encontró dibujando con Ava acurrucada en un cabestrillo contra su pecho. «Eres imparable», murmuró, negando con la cabeza. Elena sonrió suavemente. «No, Mario, solo tengo la mejor razón para seguir adelante». Poco después, Elena recibió una invitación que incluso a ella le sorprendió. Fue invitada como oradora principal a una cumbre global de empoderamiento femenino en Madrid. Hablar públicamente sobre su dolor se sintió abrumador, pero luego pensó en Ava, en los millones de mujeres que habían escrito cartas diciendo que su historia les daba esperanza. Esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de cada mujer silenciada, de cada sueño descartado. La noche de la cumbre, Elena subió al escenario con un sencillo vestido blanco, elegante pero sin pretensiones. El auditorio estaba lleno de miles de personas, pero su voz era tranquila. Habló de su pasado, la traición, la humillación, la desesperación. Pero luego habló de la resiliencia, de encontrar la fuerza en las cenizas, de cómo su hija se había convertido en su luz guía. A mitad de su discurso,
Un murmullo recorrió a la multitud. Elena hizo una pausa y luego se giró. A un lado del escenario, una cuidadora acercó cuidadosamente un cochecito. Ava estaba allí, parpadeando ante las luces brillantes. Sus pequeñas manos se extendían hacia arriba. La audiencia jadeó. Luego se suavizó en silencio. Elena levantó a su hija en sus brazos, sosteniéndola contra su pecho. «Esto», dijo Elena, con la voz quebrándose por la emoción, «es mi mayor creación. No los vestidos, no los desfiles, no la marca. Ella es la razón por la que me niego a romperme. Ella es la prueba de que somos más fuertes que el dolor que intenta definirnos. Por ella, elegí levantarme, y por cada mujer aquí esta noche, ustedes también pueden levantarse». Las lágrimas llenaron los ojos de las mujeres de todo el auditorio. Algunas se pusieron de pie aplaudiendo, otras lloraron abiertamente, abrazando a las mujeres a su lado. El aplauso aumentó hasta ser ensordecedor, pero Elena apenas lo escuchó. Todo lo que sintió fue el peso de Ava en sus brazos, cálida y viva, su símbolo de esperanza hecho carne. Detrás del escenario, Mario susurró: «Has hecho más que ganar esta noche. Has sanado». Y Elena, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente lo creyó. En ese momento, el aplauso no fue solo para ella. Fue para cada mujer que alguna vez fue rota. Y cada mujer que eligió levantarse de nuevo. Durante meses, Adrián Conde había creído que era intocable. Pero la arrogancia tiene una forma de plantar semillas de destrucción. Los inversores se retiraron, citando inestabilidad. Los valores de las acciones se deslizaron. Luego, se desplomaron. Los miembros de la Junta, que antes eran sus leales aliados, se inquietaron. «Está distraído», se quejó uno. «Esta obsesión con su exesposa nos está costando millones». En una votación histórica, Adrián Conde fue expulsado como CEO de Conde Inversiones. La seguridad lo escoltó fuera de la torre de cristal que había construido. Las cámaras capturaron cada segundo humillante. El hombre que una vez entró en las galas con champán en la mano, ahora caminaba con la cabeza gacha. Su imperio se había ido, su nombre manchado. Las noticias se regodeaban en la caída. El precio de la traición. Mientras tanto, la estrella de Elena solo brilló más. Su silencio era más fuerte que sus gritos. Elena no celebró su colapso. No era necesario. Su último triunfo se produjo en la Cumbre Mundial de la Moda en Milán, donde fue honrada con el premio Diseñadora del Año. El gran escenario brilló con luces mientras caminaba hacia adelante. Ava, ahora una niña pequeña con mejillas regordetas, agarrando su mano. La audiencia se puso de pie en una ovación, no solo por los vestidos que había creado, sino por el viaje que encarnaba. Elena se paró en el podio, con su hija en la cadera, y pronunció las palabras que definirían su legado. Me dijeron que era débil, me dijeron que estaba acabada. Me dijeron que no era nada sin un hombre a mi lado. Pero esta noche me presento ante ustedes como prueba de que ninguna de esas cosas era cierta. A toda mujer que ha sido traicionada, silenciada o rota, este es su recordatorio. Eres más fuerte de lo que crees. No te definen tus cicatrices, sino el fuego que creas a partir de ellas. Levántate. Levántate siempre. La traición se había ido. En su lugar estaba Elena Vidal. Madre, diseñadora, superviviente y símbolo de esperanza. El final de nuestra historia no es solo sobre traición y venganza. Se trata de sanación, resiliencia y de descubrir que tu valor nunca lo define otra persona. Elena eligió levantarse,
y tú también puedes hacerlo. Si la vida te ha roto alguna vez, recuerda, las cicatrices no son signos de debilidad. Son la prueba de que sobreviviste. ¿Qué piensas de la confrontación final de Elena en la gala? Fue el momento más triunfal de toda su historia. Si esta historia te conmovió, haznos un favor. Presiona ese botón de me gusta, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete a nuestro canal. Gracias por tu atención.